Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los concurrentes de vía no presencial a esta reunión, la quinta reunión que organiza nuestro centro en este año. Y especialmente, por supuesto, al disertante, que hombre de esta casa, a quien, bueno, voy a hacer una exigua presentación. El doctor Alberto Bianchi es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con tesis recomendada al Premio Facultad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias, también de Buenos Aires, y Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1991. ¿Me escuchan? Porque yo en este momento carezco de visión. Sí, doctor Gallo, perfectamente. Bueno. Lo vemos y escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Premio de Academia en 2012 de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Premio CONEX en el área de Derecho Constitucional y es profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral de Buenos Aires. Y en lo que más nos interesa, en el orden concreto a todos los que estamos, a los estudiosos de Derecho Constitucional, es autor de 19 libros, el último de los cuales, que va a ser reseñado también en esta reunión, sobre el Parlamento inglés. Es autor de 19 libros, le decía, más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional. Pues bien, con lo exiguo de esta presentación damos por iniciada esta quinta reunión. Alberto, estás en uso de la palabra y desde ya muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Orlando, doctor Gallo, por esta amable presentación y por esta invitación. Agradezco, por supuesto, la presencia de todos, del señor decano, doctor Pablo Garat, que es un querido amigo, de algunos otros queridos amigos que también veo en la pantalla. No los voy a mencionar con nombre y apellido porque mencionar a uno sería omitir a otros, así que les extiendo a todos un fuerte abrazo. Y también agradezco a Florencia Ratti y a Sofía Calderone la invalorable apoyo que le dan siempre a estas reuniones. No diría que no podrían hacerse sin ellas porque van a pedir aumento de sueldo, pero más o menos. En fin, bueno, el tema de hoy, como todos ustedes saben, se dispara a raíz de un fallo de la Corte, en donde litigaban el Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires con motivo del decreto de necesidad de urgencia 235, cuyo artículo 10, modificatorio de un artículo anterior, estableció que la Ciudad de Buenos Aires no podía llevar adelante clases presenciales. Esto fue objetado por la Ciudad de Buenos Aires, sosteniendo que esto violentaba su autonomía, que la ciudad tenía competencia suficiente para decidir si sus clases eran presenciales o no, y esto generó un litigio que la Ciudad de Buenos Aires planteó ante la competencia originaria de la Corte. En cierto modo, yendo en contra de su jurisprudencia hasta ese momento, ya vamos a ver cuáles han sido los matices, la Corte Suprema dijo, este es un caso de competencia originaria. E hizo toda una larga explicación de por qué, que en realidad venía ya de otro fallo, que lo vamos a ver enseguida, y declaró que la cuestión era de competencia originaria y además declaró que la Ciudad de Buenos Aires tenía competencia suficiente para regular cómo debía darse la educación en su jurisdicción, presencial o virtual, pero esto lo tenía que decidir la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, en cierto modo, declaró la inconstitucionalidad del decreto 235, o del artículo 10 del decreto 235. Ahora bien, esto analizado en una superficie o en la superficie no tiene mayores consecuencias, o parecería no tener mayores consecuencias,
pero creo que sí las tiene, y este es el motivo de la charla de hoy. ¿Y por qué digo que las tiene? Bueno, porque hoy día, parecería que se ha incorporado al aforo del artículo 117 un nuevo jugador, y este no es un jugador menor, es un jugador de 5 millones de habitantes estables y casi 9 millones de habitantes que conmutan todos los días, de modo tal que es el distrito más poblado del país. No voy a decir que es el más importante para no ofender a otros distritos, pero en población claramente es el más numeroso por lejos. De modo tal que la Corte Suprema ha incorporado a su competencia originaria un posible litigante que podría llegar a comprometer su competencia, y esto es algo que voy a mencionar después. Con lo cual ha ido, en cierto modo, en sentido contrario al cual venía hasta ahora. ¿En qué sentido venía hasta ahora la competencia de la Corte, la competencia originaria de la Corte? La Corte venía tratando de aligerar su competencia originaria, es decir, toda la línea jurisprudencial hasta ahora era una línea jurisprudencial en donde la Corte estaba tratando de achicar y no de agrandar su jurisdicción originaria. Y esto comienza, por poner una fecha, allá por 1975, cuando la Corte decidió que los casos de expropiación no eran de competencia originaria. Hasta ese momento la Corte había tenido una posición ambivalente sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque se decía erróneamente que la expropiación era digamos, un instituto binorma. ¿Qué quiero decir con que era binorma? Bueno, que la parte expropiatoria propiamente dicha, la parte de las prerrogativas estatales de calificar la utilidad pública, se regían por el derecho público, pero la indemnización se regía por el derecho privado. Entonces, como lo que se discutía únicamente en los casos, en la mayoría de los casos expropiatorios, era la indemnización, esto era derecho privado, y por ende, habiendo diferente vecindad, esto era un caso de derecho común, y por lo tanto era de jurisdicción originaria de la Corte. En un momento dado, la Corte dijo, no, esto está mal. La expropiación es todo un instituto de derecho público que tiene sus propias normas de indemnización, concretamente el artículo 10 de la ley 21.499. De modo tal que todo lo que hace expropiación es derecho público local, por ende tiene que tramitar ante los tribunales locales y luego vendrá a la Corte por recurso extraordinario. Este fue un primer caso que marcó digamos, una primera limitación a la competencia originaria. Pero la gran limitación a la competencia originaria vino muchos años después, más de 30 años después, cuando la Corte resolvió el caso Barreto. En Barreto la Corte dio un paso importante en la limitación de su competencia originaria, porque prácticamente eliminó de la competencia originaria todos los casos de daños y perjuicios. Hasta ese momento, los casos de daños y perjuicios que estaban planteados con personas con distinta vecindad con la provincia demandada, iban a la Corte, porque eran casos de derecho común. Pero un buen día la Corte analizó esto con otra óptica y dijo, bueno, pero la mayoría de los casos de daños y perjuicios, además de regirse por el Código Civil, exigen el análisis de normas locales. El caso Barreto, todos sabemos, era el caso de una adolescente que había muerto en un enfrentamiento entre la policía de la provincia de Buenos Aires y un grupo de delincuentes. Un oficial o suboficial de la policía, utilizando mal su arma reglamentaria y violando el reglamento de la policía, mata a esta menor, a esta adolescente. Los padres reclaman y lo que dice la Corte, bueno, pero aquí lo que tenemos que analizar ya no es no es solamente la indemnización del Código Civil. Tenemos que ver, además, si el agente de policía, si el suboficial de la policía obró conforme al reglamento o no, y para eso tenemos que estudiar una norma de derecho local. Esto es un problema de derecho local y por ende esto va a los tribunales locales. Y a partir de allí, una gran cantidad de casos dejaron de ser de la competencia originaria, porque siempre es evidente que algún caso de daños y perjuicios va a tener que analizar normas de derecho local. Por ejemplo, otro caso típico es el caso de los médicos en los hospitales públicos. El médico del hospital público, si incurre en una mala praxis, habrá violado algún reglamento del hospital, algún protocolo, algo que ha sido sancionado por normas locales. Por ende, parecería que ahí se mezcla también, a juicio de la Corte, siempre a juicio de la Corte, alguna norma de derecho local. Por ende, la Corte en un momento dado eliminó
y esto sí fue una decisión trascendental, eliminó prácticamente todos los casos de daños y perjuicios. Una tercera limitación vino en el caso Mendoza, el caso de la limpieza del riachuelo, que por supuesto hoy disfrutamos y podemos navegar y hacer esquí acuático en el riachuelo gracias a ese caso tan importante de la Corte, ¿no? Nos ha tenido un beneficio ecológico enorme. Pero ¿cuál es el saldo, además de la limpieza de la cual disfrutamos del riachuelo? La limpieza realmente fue la limpieza de casos que hizo de la Corte de su propia jurisdicción. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cuando había conexión en las causas y había pretensiones diferentes, algunas de las cuales eran de competencia originaria y otras no, la Corte acumulaba esas pretensiones y llevaba todo al molino de su jurisdicción originaria. En este caso, Mendoza, la Corte dijo no, yo me voy a ocupar solamente de aquellas pretensiones que sean de competencia originaria, pero no me voy a ocupar de aquellas cuestiones que sean, por ejemplo, daños y perjuicios. Y esto, entonces, se lo sacó de encima. Para completar este panorama, hay que tener en cuenta que dentro de su aligeramiento de la competencia, la Corte también limitó fuertemente su competencia apelada. La competencia, no la competencia apelada extraordinaria, sino la competencia apelada ordinaria, en el caso Anadón. La Corte, como todos sabemos, resolvía recursos ordinarios. Esto arranca ya por el año 1900, cuando se sanciona la ley que contemplaba el recurso ordinario, que luego fue reglamentado en el decreto 1285 del año 58. Y cuando una parte litigaba contra el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas y se disputaba un monto mínimo que la Corte iba actualizando periódicamente, ese caso era motivo o podía ser susceptible de un recurso ordinario. Un buen día la Corte dijo el recurso ordinario es inconstitucional. Ya lo había dicho algunos años antes en el caso Itzkovich, pero lo había dicho exclusivamente para el recurso ordinario en materia previsional, pero no en todas las materias. En el caso Anadón, la Corte dijo el recurso ordinario es inconstitucional porque, dicho en pocas líneas, la Corte lo explica muy largamente, en pocas líneas, esto me trae una gran carga de tarea y esta gran carga de tarea hace que yo no pueda trabajar debidamente, por ende el recurso ordinario es inconstitucional. Bueno, muy bien. Hasta ahí parecía que la Corte venía en esta tarea de achicar la jurisprudencia achicar la jurisdicción originaria y no de agrandarlo. Y esto era coherente con lo que la Corte había decidido en el caso Cincunegui sobre el aforo de la Ciudad de Buenos Aires en la jurisdicción originaria. Es decir, la Corte había dicho, a mi modo correctamente, en Cincunegui y los casos posteriores, que la Ciudad de Buenos Aires no es un ente aforado. No es un ente aforado, no es una persona aforada, porque no está mencionada en el artículo 117. Y el artículo 117 siempre, tradicionalmente, ha sido de interpretación taxativa. A ver, remontémonos a Marbury versus Mason, remontémonos a Sojo, y veremos que los dos casos fundacionales del control de constitucionalidad en Estados Unidos y en la Argentina son casos de interpretación taxativa del artículo 117 para nosotros y del artículo 3º, sección 2 para los norteamericanos. Es más, en pocos años antes de Marbury, todos recordamos que la Corte Americana resolvió Chisholm versus Georgia. Chisholm versus Georgia también, si bien no era un caso de competencia originaria, fue un caso en el cual la Corte y después una reforma constitucional influyeron decisivamente en la jurisdicción originaria de la Corte. ¿Por qué? Porque en Chisholm versus Georgia, ¿qué se discutía? Se discutía una demanda que había hecho un particular contra el Estado de Georgia por unas deudas contraídas durante la Guerra de la Independencia. Georgia había comprado enseres para la guerra y tenía que pagarlos. Cuando termina la guerra, el acreedor se presenta al Estado de Georgia, le reclama, Georgia no le paga y es demandado ante los tribunales federales. ¿Por qué? Porque había distinta vecindad. Ellos lo llaman distinta nacionalidad porque ellos tienen nacionalidad nacional y nacionalidad local, estatal. Bueno, había distinta nacionalidad. Entonces,
el caso tramita en los tribunales federales. Cuando llega a la Corte, y la Corte condena a Georgia, esto generó un gran tembladeral entre los gobernadores de los estados, porque se dieron cuenta que habían incorporado en la Constitución una cláusula que no les resultaba muy favorable. ¿Por qué? Y porque hacía que los gobernadores o los estados fueran demandados ante los tribunales federales, algo que no les gustaba. Vino entonces, 2 años después, la enmienda 11. ¿Qué dice la enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos? La enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos dice que los estados no son demandables ante la jurisdicción federal. Esto tiene influencia, por supuesto, en la jurisdicción originaria, porque si no son demandables ante la jurisdicción federal, tampoco pueden ser demandables ante la jurisdicción originaria. En los Estados Unidos, las provincias o los estados no litigan ante la jurisdicción originaria, salvo que haya litigios entre estados. Si hay litigios entre estados, sí, porque ahí ya no hay un tribunal común. Pero fuera de eso no hay jurisdicción originaria. Por eso la jurisdicción originaria en los Estados Unidos es tan limitada. Se limita solamente a casos entre estados. Todo esto demuestra que la jurisdicción originaria, en la visión de la Corte, desde Marbury, desde Soho en adelante, ha sido una visión restringida. Ahora bien, ¿qué pasó con la Ciudad de Buenos Aires? Con la Ciudad de Buenos Aires hemos estado observando un crescendo en su importancia a partir de la reforma del 94, ¿no? De ser la cenicienta de una simple municipalidad, ahora por supuesto, estamos tratando de hacer una gran dama con tacos, peluca, pestañas postizas, y no sigo para no avanzar en terrenos más sensibles. Pero lo cierto es que estamos tratando de hacer una niña bonita de algo que no estoy tan seguro que lo sea. Pero les aclaro que yo soy porteño, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, vivo aquí, pero creo que tenemos que ser realistas y no dejarnos llevar por las pasiones de la ciudad en donde vivimos o donde hemos nacido. ¿Qué pasó con la Ciudad de Buenos Aires? Con la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la reforma del 94, era claro que los tribunales tenían que pasar, los tribunales, los viejos, la vieja justicia ordinaria de la capital federal, tenía que pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, este traspaso se ha demorado muchísimo porque hay una fuerte resistencia de los jueces ordinarios de la capital federal de pasar del Poder Judicial de la Nación al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tal, esto es un traspaso que se está demorando fuertemente y prácticamente no se ha concretado. Lo que se han es creado 2 fueros en la Ciudad de Buenos Aires, pero son 2 fueros que no existían antes. El traspaso de los jueces todavía es una cuestión pendiente. Entonces, la Corte advierte esto, y ahí es donde se origina este problema, o donde empieza el origen de este problema. La Corte, hasta hace algunos años, tenía un criterio que era el de equiparar a los fines de las disputas de competencia a los tribunales federales, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, con los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, o con asiento en la capital federal, la tradicional justicia ordinaria de la capital federal. Cuando había una disputa entre estos tribunales, la Corte decía, bueno, pero estos tribunales son iguales. Y en tres casos, la Corte cambia esto, ¿no? En los casos Corrales, Nisman y Bazán, la Corte dice, bueno, pero como la Ciudad de Buenos Aires al final no traspasa ni está enojada y quiere darle un empujón a todo esto, dice, bueno, y ahora ya los tribunales ordinarios, como para castigar a esos tribunales ordinarios que no se quieren pasar a la Ciudad de Buenos Aires, como una suerte de llamado de atención a esos tribunales, les dice, bueno, yo ya no los equiparo más con los tribunales federales. Ustedes deberían ser tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Y dando un paso más, dice, bueno, y además estos conflictos los resuelve, ¿quién? El Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, como la jurisprudencia es un encadenamiento de eslabones, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando esto, en el célebre caso de Levinas, dice, se erige en Tribunal de Apelaciones de la Cámara Civil. Algo que ya linda un poco, no digo el disparate, pero linda algo que no está previsto en ningún lado. Es decir, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires no es todavía el Superior Tribunal de la Cámara Civil, porque la Cámara Civil está en el Poder Judicial de la Nación todavía, y
el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires es el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, en fin, en esta construcción de la jurisprudencia, en el elaboramiento de la jurisprudencia, vamos adelante. En este estado aparece el primer caso de esta serie. Aparece el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba, donde la Ciudad de Buenos Aires pretendía cobrarle una deuda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Córdoba, y la Provincia de Córdoba se resiste. Y entonces plantea una excepción de incompetencia y dice, esto tiene que ir a la jurisdicción originaria de la Corte. La Corte aquí podría haber resuelto algo, o la cuestión, de una manera, yo diría, bastante sencilla. Podría haber dicho, en realidad, esto es de competencia originaria de la Corte. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no hay ningún tribunal común. Ni la Ciudad de Buenos Aires, ni la provincia de Córdoba tienen un tribunal común. El único tribunal común puedo ser yo. Con decir esto hubiera sido suficiente, pero con este caso pasa lo que pasa muchas veces en la Corte. La Corte tiene ganas de escribir, tiene ganas de decir muchas cosas, viene como reteniendo el aliento y de pronto hace una larga descarga emocional y escribe, muchas veces cosas que no tienen sentido. Es decir, no tenía sentido remontarse al conflicto de la capitalización de Buenos Aires de 1880 y al gobierno de Avellaneda para resolver esta cuestión, ¿no? Es decir, como a veces como dicen los norteamericanos, no hace falta quemar la casa para cocinar el cerdo. Y da la sensación que con toda esa discusión histórica que no viene al caso, no era necesario resolver el caso. Pero deja sentado en un óbiter que la competencia originaria alcanza también a la Ciudad de Buenos Aires, pero lo dice ahí perdidamente en un óbiter. Pero los óbiter son como las semillas de los árboles. Esas semillitas plantadas en un óbiter de un fallo germinan y a veces se hacen árboles frondosos en casos posteriores. Y esto es lo que pasa en el gobierno, en el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculado con el decreto 235. Dicho sea de paso, la Corte antes del caso de Córdoba había tenido ya un ida y vuelta, porque lo decidido en el caso de Córdoba era igual a lo que había decidido en el año 2003, en un caso en donde litigaba la provincia de Chubut. Pero lo había cambiado, ese criterio lo había cambiado en el 2007, en un caso en el cual litigaba la provincia de Tierra del Fuego. Y en Córdoba vuelve al caso Chubut. Con lo cual, para volver al caso Chubut, la Corte lo único que tenía que hacer era decir, vuelvo a mi jurisprudencia del caso Chubut. Pero se ve que como tenía ganas de escribir, porque se nota que tenían muchas ganas de escribir, y cada tanto la Corte escribe mucho, a veces más de lo necesario, dice todo lo que dijo sobre la Ciudad de Buenos Aires y reflota todo el pasado histórico de la Ciudad de Buenos Aires en una frase bastante bien lograda de Eugenio Palazzo cuando comenta el caso, no el caso de Córdoba, sino el caso del decreto 235, dice, toda esa gran historia de laureles y absurdos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Me gustó la frase de Eugenio Palazzo, por eso la cité en el artículo. Pero bueno, lo cierto es que llegamos al caso de la Ciudad de Buenos Aires y ahora parecería que la Ciudad de Buenos Aires se ha instalado como un sujeto aforado del artículo 117. Y esto me lleva a formular algunas preguntas que es las que quiero analizar con ustedes en este momento. En primer lugar, la primera pregunta es, ¿ha dejado de ser taxativo el artículo 117? El artículo 117 siempre fue una norma taxativa. Es decir, están comprendidos allí solamente quienes están comprendidos, básicamente las provincias o los diplomáticos extranjeros, y nadie más. Esto es Marbury y esto es Soho. No sé si la Corte va a decir en algún momento, que el artículo ya no es más taxativo, pero parecería que no lo es. En este punto alguien podría decir, bueno, no, momentito.
no se olviden ustedes que después de la reforma del 94, la Ciudad de Buenos Aires es una provincia. No, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Es más, cuando el constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el constituyente de la reforma del año 94 quiso colocar a las provincias a la par de la Ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, a la Ciudad de Buenos Aires a la par de las provincias, lo dijo expresamente. Hay 2 o 3 normas en la Constitución en donde en la misma norma están equiparadas la ciudad con las provincias. Ahora, si no lo hizo en el 117, daría la sensación que la interpretación es la contraria. No lo puso en el 117 porque no quiso, no porque se olvidó. Porque no se presume un olvido cuando en varias normas está ya mencionada la ciudad. Primera cuestión. La segunda cuestión. La Ciudad de Buenos Aires, en mi opinión, no es ni puede ser una provincia. ¿Por qué? Las provincias, como todos lo sabemos, son los entes originarios que dieron formación a la nación. Y esto vale para las provincias originarias y para las provincias no originarias. ¿Por qué? Porque una vez que el Congreso las convierte en provincias, ¿sí? Todas las provincias patagónicas, el Chaco, y salvo las provincias que concurrieron a Santa Fe en 1853, todo el resto eran territorios nacionales y fueron luego convertidos por el Congreso en provincias. Pero esas son provincias, porque así lo permite la Constitución. Ahora, la Ciudad de Buenos Aires no es un sujeto originario, es un sujeto derivado ¿de dónde? De la propia Constitución. Es decir, la relación es inversa. Y por eso es que la medición de las competencias de las provincias debe ser distinta a la medición de las competencias de la Ciudad de Buenos Aires. Las competencias conservan todos los poderes implícitos que no delegaron en el gobierno nacional. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires no tiene poderes implícitos que haya conservado, porque esos poderes se los dio el Estado Nacional, no se los dieron. No. La relación es inversa. La nación es el fruto de la entrega de las provincias de sus competencias. La nación no es el fruto de esa entrega, al contrario, es el fruto de una entrega a la inversa. La Ciudad de Buenos Aires, mal que le pese a muchos de mis colegas constitucionalistas, nunca puede ser una provincia. La segunda o tercera cuestión, ¿puede la Corte crear una provincia? Esto es una pregunta que si un alumno de la facultad nos dijera que la Corte puede crear una provincia, yo les aseguro que lo bocharía, y creo que los profesores que están aquí presentes concordarían conmigo. El que crea las provincias es el Congreso, no la Corte Suprema. Por mucho que la Corte quiera que la ciudad sea una provincia, yo le diría que no está dentro de sus facultades constitucionales crear una provincia. Esto es una atribución del Congreso, ¿sí? No mezclemos estas cuestiones porque si no la división de poderes se nos desvanece totalmente. La cuarta cuestión, y esto me parece un tema sensible, ¿esto fortalece o no fortalece el sistema federal? Yo creo, y aquí también disiento con muchos de mis colegas constitucionalistas, yo creo que esto no fortalece el sistema federal, esto lo degrada. ¿Cuándo hemos escuchado, dicho o escrito que la competencia originaria fortalece el sistema federal? Al contrario, las provincias siempre se han resistido a la competencia originaria, porque esto limita sus funciones. En vez de litigar en sus propios tribunales, tienen que ir a litigar a Talcahuano 550 cuarto piso, a la Corte Suprema. No veo que en esto se fortalezca el sistema federal, en modo alguno. ¿Dónde fuiste? Me parece que esto va en contra del sistema federal. Piensen ustedes, y les voy a tomar un caso, les voy a mencionar un caso, que es el caso Avenio contra Provincia de Buenos Aires, 1874. En Avenio contra Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires es demandada por este señor Avenio, y el fiscal de Estado opone, al contestar la demanda, la excepción de incompetencia, invocando la enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la provincia de Buenos Aires, en este caso, como en otros muchos, estaba resistiéndose a la competencia originaria, porque las provincias naturalmente se resisten a la competencia originaria.
No les gusta la competencia original. Se sienten mucho más cómodas litigando en sus tribunales. Están en su casa, no en una casa ajena. ¿Qué le dijo la Corte a la provincia de Buenos Aires? Mire, señor fiscal de Estado, en la Argentina no rige la enmienda 11. Si bien hemos tomado nuestro sistema judicial del sistema de los Estados Unidos, no hemos tomado la enmienda 11. Hemos copiado el artículo 3º, sección 2ª, en su versión original. Por ende, no me invoque la enmienda 11. Y le rechazó la excepción de incompetencia. Creo entonces que hay un debilitamiento fuerte del sistema federal. Otra cuestión que hay que analizar también es, y esto se vincula con otro caso también contemporáneo, resuelto en mayo de este año, porque tengo la impresión de que la Corte, en este momento, está elevando enormemente la autonomía municipal, creyendo que con eso fortalece el sistema federal. Y yo creo que lo debilita. ¿Y por qué creo que lo debilita? Vamos a ver cuál es el caso y qué ocurrió. El caso es el caso Xi contra Municipalidad de Arroyito. ¿Qué se discutía en el caso Xi contra Municipalidad de Arroyito? Una cuestión de policía laboral. Si los supermercados en la Municipalidad de Arroyito pueden abrir los días domingos. Esto es lo que se discutía. Una norma de policía laboral y, si ustedes quieren, de policía municipal. Era algo que debían resolver los tribunales de Córdoba bajo la legislación de Córdoba dentro del marco de la autonomía municipal de la Constitución de Córdoba. ¿Qué tiene que venir a decir la Corte Suprema, máximo tribunal federal del país, sobre un conflicto interno entre los supermercadistas del municipio de Arroyito? Sin embargo, la Corte una vez más, enarbolando las velas del municipalismo, dice, no, acá tienen que permanecer cerrados los supermercados el día domingo. Mire, esto es una cuestión que la tiene que decidir el municipio de Arroyito y a lo sumo el Superior Tribunal de la provincia de Córdoba, como lo había hecho, en contra de lo que dijo la Corte Suprema. Ahora, no entiendo cómo favorece el sistema federal que desde la ciudad de Buenos Aires, Corte Suprema, se decida qué días abren los supermercados en los municipios de la provincia de Córdoba o en cualquier municipio del país. Ahora va a ocurrir que cada conflicto interno dentro de un municipio va a terminar en la Corte Suprema. Esto favorece, es decir, que la Corte Suprema dicte las normas de policía municipal o de policía laboral en los municipios, favorece el federalismo. Esto es favorecer el federalismo. Yo creo que, o yo he entendido muy mal el derecho constitucional y debería volver a la facultad, o alguien en la Corte Suprema no lo está entendiendo bien. No lo sé muy bien. ¿Qué es lo que pasa además? ¿Y por qué digo que esto no favorece al sistema federal? Tradicionalmente, los municipios y las provincias tenían su reclamo contra el gobierno nacional. Es decir, levantaban las banderas del federalismo para luchar contra la nación, que era como luchar contra la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el caso Arroyito y muchos otros casos similares, ya no plantean un conflicto entre un municipio y la ciudad de Buenos Aires o un municipio del gobierno nacional. Esto es una pelea entre municipios y provincias. Ojo, detrás de las provincias están los municipios, pero este conflicto no se da entre un municipio y el gobierno nacional o entre una provincia y el gobierno nacional y vamos a adjudicar la decisión a favor del municipio. Esto es un problema de a quién le adjudicamos la competencia para decir al municipio o a la provincia. Esto es un conflicto entre municipios y provincias. Y en el conflicto entre municipios y provincias, la Corte le da la razón al municipio. Ahora, ¿cuándo es más fuerte un sistema federal? ¿Cuando está dividido en 22 circunscripciones o cuando está dividido en 1.200 circunscripciones? Recordemos que en la Argentina, en este momento, hay aproximadamente entre 1.000 y 1.200 municipios con carta de autonomía. Entonces, hoy día la Argentina como país está dividida en
1.200 distritos distintos, cada uno con su constitución. ¿Esto favorece el sistema federal o lo desfavorece? Al desproteger a las provincias y proteger más a los municipios, ¿protegemos el sistema federal o lo desprotegemos? Esto es una pregunta abierta, esto es un interrogante que cada cual tendrá su respuesta, pero creo que vale la pena plantearla. Las últimas dos reflexiones, no sé cómo estoy de tiempo, Florencia o Sofía, a lo mejor me lo pueden decir. Vamos bien de tiempo, no se preocupe. ¿No? Si usted ve que alguien se ha desmayado mientras yo estoy hablando, avíseme porque inmediatamente cesaré de hablar. Últimas dos reflexiones. Yo siempre digo que la Corte tiene dos características propias de la divinidad. La primera es que es infalible, nadie la corrige. ¿Sí? A la Corte no la corrige nadie. La segunda es que es un ser atemporal. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a resolver. Una vez que ingresamos el expediente en la Corte Suprema, lo único que nos queda es rezar para que salga alguna vez. Puede ser 1 año, 2 años, 15 años. Solo Dios y la Corte lo saben, y me atrevería a decir que nadie más en este mundo lo puede decir. Pero ahora se agrega a la Corte una tercera condición, ya no de la divinidad, sino de una divinidad de la mitología griega, del dios Cronos. Todos recordamos que el dios Cronos era aquel que devoraba a sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él había matado a su padre para poder gobernar el universo, a Urano, y no quería que sus hijos hicieran lo mismo con él, entonces los iba matando. Al último que no pudo matar fue a Zeus. La Corte cada tanto se comporta como el dios Cronos. Cada tanto tiene que matar a sus propias criaturas. ¿Por qué? Porque de pronto genera una nueva criatura procesal que empieza a tener vida propia, empieza a actuar con una independencia que ni la Corte podía prever. Y entonces cada tanto tiene que empezar a limitarla, a cortarla, a achicarla a la fuerza, porque esta criatura tiene una fuerza expansiva que empieza a invadirla. Esto pasó con el amparo. El amparo nació victorioso después de muchos años de ostracismo, después de ser una cenicienta del derecho procesal, nació victorioso en el caso Siri, 1957. Y de pronto, claro, el amparo empezó a andar por sus propios medios. ¿Qué hizo la Corte? La Corte empezó a limitar entonces el amparo. No, pero primero hay que agotar la vía administrativa. ¿Cómo se hizo un amparo? ¿Cómo voy a agotar la vía administrativa? No, pero no se puede declarar la inconstitucional del amparo, Aserradero Clipper, 1960. Y así fue cortando, así, poniéndole cortapisas al amparo, todas las cuales fueron legisladas en la actual Ley 16.986 por Lino Palacio, que fue el autor en octubre de 1966, gobierno de Onganía, de la Ley de Amparo. Y la Ley de Amparo fue una ley raquítica. Cuando en 1982 se cumplieron los primeros 25 años de la Ley de Amparo, la Universidad Católica, yo era un joven abogado y me lo acuerdo, hizo una jornada sobre la Ley de Amparo. Y en el panel estaban Germán Vidal Campos, Néstor Sagüés, Jorge Banossi y Genaro Carrió. Cuando le toca hablar a Carrió, nunca me lo voy a olvidar, dice: no sé qué estamos celebrando, no entiendo qué estamos celebrando, el amparo es un fracaso. Carrió, que venía estudiándolo desde mucho tiempo atrás, dice: esto es un fracaso, no celebremos nada, por favor. Vino la reforma del año 94 y escribió en letras de molde, en el artículo 43, el amparo, para darle todas las alas que le había quitado la ley 16.986, que el Congreso nunca derogó, de paso se ha dicho. Se ve que el Congreso está muy preocupado por otros problemas, pero por la ley de amparo no. Y la ley de amparo, entonces, sobre el amparo más o menos ha funcionado un poquito mejor, pero no demasiado. Pero la Corte, en paralelo al amparo, hacia los años 90, crea otra nueva criatura, una nueva criatura, que es la acción declarativa de inconstitucionalidad. De la acción declarativa de certeza
de la acción declarativa de certeza, que no es la acción declarativa de constitucionalidad, acá está Carlos Laplace, que de esto sabe muchísimo, de la acción declarativa de certeza del 322, la Corte extrae, con esta arte de Biri-Birloque, con esta alquimia de la Corte, la acción declarativa. No está mal, está bien. Esto fue una revolución del derecho procesal constitucional. El control de constitucionalidad, que hasta ese momento era una acción defensiva, todo el mundo se defendía oponiendo la inconstitucionalidad de una ley cuando era demandado por la aplicación de esa ley, se pasó a un derecho procesal, perdón, a un control de constitucionalidad proactivo. Ahora, yo puedo plantear directamente la acción de inconstitucional, lo cual está bien, pero esta es una nueva criatura que la Corte ha creado y que está empezando a limitar. ¿Y cómo la limita? Con la doctrina del acto en ciernes. ¿Qué es el acto en ciernes? Momentito, dice la Corte. Usted no puede iniciar una acción declarativa hasta que no haya un acto en ciernes. ¿Qué es un acto en ciernes? Es una clara insinuación de la autoridad pública de que se va a iniciar un proceso de puesta en marcha de la ley. Ahora, este acto en ciernes, que en principio no estaría del todo mal, porque la acción declarativa no es una acción popular que cualquiera puede iniciar, puede ser muy perjudicial o muy beneficiosa. Pero lo cierto es que le deja a la acción declarativa una ventana de tiempo para obrar que puede ser muy breve. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo estoy atado en las vías del tren, me va a pasar el tren por encima. Y en la estación está el tren con las luces prendidas y tocando pito. Y yo digo, miren, sáquenme de la vía, necesito una acción declarativa que me saque de la vía porque el tren me va a pasar por encima. No, pero, dice la Corte, el tren tiene las luces prendidas, está tocando pito, pero todavía no arrancó. Cuando arranque, cuando se produzca el acto en ciernes, entonces vendremos con la acción declarativa a liberarlo. Ahora bien, ese tiempo entre el cual el tren arranque y a mí me libere puede ser muy rápido según la distancia que haya entre la estación y yo y la velocidad de la locomotora. Esa ventana de tiempo, ese tiempo entre el cual el acto en ciernes se produce y la acción declarativa se resuelve, puede ser fatal para la acción declarativa, porque si ya me pisó el tren, yo no puedo decir que vengo a hacer una acción declarativa. Me dice, mire señora, una acción de daños sin perjuicios. Pida que le den una sepultura digna, pero no pretenda que digamos que no lo pueden pisar, porque ya lo pisaron. Su caso es abstracto. Esto significa que una vez más la Corte se ha dado cuenta que ha creado un instituto procesal con el cual va a tener que resolver. Lo mismo le va a pasar, me parece a mí, lo mismo le va a pasar con este aforo de la Ciudad de Buenos Aires. Acaba de incorporar a su jurisprudencia, no a una pequeña entidad que tiene unos 50.000 habitantes con un índice de litigiosidad bajísimo. Acaba de incorporar a su aforo al distrito más poblado del país. La ciudad que le sigue debe tener la quinta parte de sus habitantes, ¿sí? De modo tal que no es menor. Y si tomamos en cuenta que, salvo que la cambien, por supuesto, todo puede cambiar, ¿cuál es la regla en materia de competencia originaria? Cuando hay una cuestión de constitucionalidad, no importa la distinta vecindad. Esto lo viene diciendo la Corte desde Nugués contra la provincia de Tucumán en 1903. Y no lo ha cambiado hasta ahora. No ha dicho nada que vaya en contra. Entonces, cada vez que un habitante de la Ciudad de Buenos Aires plantee la inconstitucionalidad de una ley de la Ciudad de Buenos Aires, ya no va a tener que ir al Superior Tribunal, ahora puede ir directamente a la Corte Suprema. Miren qué beneficio. ¿Cuántas veces se van a plantear estos litigios? ¿Cuántos de estos litigios se van a plantear? ¿Cuántos de estos litigios se van a plantear hasta que la Corte se dé cuenta que tiene que matar a esta nueva criatura? Esta es mi penúltima reflexión. La última. Todos sabemos que una de las reglas para establecer si una ley es constitucional o no es la famosa regla de la proporcionalidad. La relación
de los medios con los fines. La Corte dice, desde, no sé, Inchauspé en adelante, que cuando hay proporcionalidad entre medios y fines, la ley es constitucional. Un análisis, por supuesto, muy superficial que hace la Corte para no controlar nada. Porque si yo no controlo, y la Corte dice, yo no puedo controlar los fines. Bueno, pues entonces los fines es someter a la población a la esclavitud. Compremos cadenas, ¿sí? Es un medio adecuado porque las cadenas son necesarias para sostener a los esclavos. Está todo muy bien. Fíjense lo que es el control de razonabilidad y de proporcionalidad en la jurisprudencia de la Corte. Es una pomadita que se le está poniendo a un señor que tiene una quemadura grado 3. Bueno, pero no importa. Pero en eso se basa el control de razonabilidad. Ahora bien, la Corte dice, ¿cuál es el fin de la Corte? El fin que enuncia en los casos Corrales, Bazán y Nisman. Vamos a elevar a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a esta chica que viene maltratada, que no me la invitan, no me la sacan a bailar, vamos a vestirla bien y vamos a llevarla a donde corresponde. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como no le traspasan los tribunales, le damos el aforo en el 117. La convertimos en una provincia. Ahora, ¿hay una proporción entre medios y fines? Me parece que no. Me parece que no. Porque con esto, lo único que se logra es que la ciudad esté en la competencia originaria. Ahora, ¿con esto se traspasan los tribunales? Tengo la impresión de que no. En fin, es un tema polémico. Sé que probablemente un buen número de constitucionalistas no opina lo mismo. No sé, Alfredo Vito, lo que está acá escuchándome, qué dirá. Me interesa mucho su opinión. Pero en fin, la de él y la de muchos más, por supuesto. Pero bueno, con esto cierro. Les agradezco este espacio y le agradezco nuevamente al doctor Gallo, al señor decano, a Pablo Garat, cuya opinión también, por supuesto, me interesa muchísimo, aunque ya la hemos intercambiado antes de abrir la reunión. Así que les agradezco mucho y quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, doctor Bianchi. Ahí le damos entonces la palabra al doctor Gallo y luego al doctor Garat. No, simplemente un agradecimiento previo. Tal vez el doctor Garat corresponde, como decano de esta facultad, que haga la despedida final. Bueno, ahora veremos la cantidad de acuerdos y discordancias. Esperemos que para riqueza de todos haya muchas intervenciones. Está muteado. Estimado doctor Gallo, ha apagado su micrófono. Sigue apagado. No solo incompetencia, sino el lugar donde estoy, pareciera. No. Bueno, entonces, ¿quién maneja? Sofía, las preguntas. Vamos haciendo como siempre. Tenemos ahí con Florencia, vamos recibiendo. No sé si el doctor Garat quiere comenzar, si no ya tengo un orden asignado. No, por favor, adelante con todos los que han solicitado la palabra. Bien, entonces Carlos Laplacet se adelanta. Perdón, como dijo el doctor Gallo, voy a despedir a nuestro querido profesor, doctor y académico Alberto Bianchi, querido amigo. Gracias. Simplemente antes de este seguramente fructífero debate, felicitarlo porque una vez más nos estimula con enorme nivel académico en un tema árido, discutido y debatido. Así que muchas gracias en primer lugar, Alberto. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá. Un placer. Bien, dicho esto, le cedemos entonces la palabra al doctor Carlos Laplacet, a quien no encuentro. Ahí está. Ahí está, doctor. Acá estoy, Florencia. Sofía, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que es un enorme placer escucharte. Este trabajo un poco uno lo había leído, pero al volver a escucharlo uno siempre surgen ideas nuevas. Yo creo que estoy de acuerdo en un 80-90% y a lo mejor hasta en el 100% puedo llegar a estar de acuerdo casi con lo que se ha dicho. Voy a
tengo alguna dificultad a lo mejor con la idea del principio interpretativo respecto a las competencias de la ciudad, pero nada, es harina de otro costal. Respecto a la competencia originaria, yo cuando en su momento escribí sobre el caso provincia de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires como provincia de Córdoba, me quedó la misma duda. Es decir, la Corte va a aplicar este mismo criterio en un caso entre, por ejemplo, el gobierno de la ciudad y el Estado Nacional, o entre un particular y el Estado y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ciertamente la argumentación para justificarlo a la competencia originaria en esos casos no puede ser la misma que el caso provincia de Córdoba. En el caso provincia de Córdoba tenemos dos entes autónomos del Estado Federal que no tienen un tribunal superior en común. De no conceder la competencia originaria, terminamos mandando a la Ciudad de Buenos Aires a litigar ante los tribunales locales de falta de Tierra del Fuego, lo cual es completamente antisistémico. Ahora, ¿cómo damos el paso de ahí a que existe una competencia originaria en el caso de la Ciudad de Buenos Aires? Ciertamente el 117 es de interpretación restrictiva, ciertamente, y estoy de acuerdo, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, tiene particularidades. La idea que tengo en mente, que la vengo masticando desde hace un tiempo, nunca la terminé de desarrollar, es la siguiente. El 117 es una norma que proviene del 53, es el 101, que no se podía reformar, del mismo modo que no se podía reformar el 8, el 13, el 6. Distintas disposiciones de la Constitución que mencionan la palabra provincia, que tenían un sentido en el 53, que era todo Estado autónomo, que no era el Estado federal. Eran todos los entes autónomos que formaban parte de la nación argentina y no eran el Estado federal. Ahora resulta que apareció uno nuevo en el 94 y no se reformaron esas disposiciones. En parte porque no se pudo, en parte por descuido, porque por ejemplo en el 36 no se puede usurpar funciones de la nación ni de las provincias. Pues bien, tampoco se va a poder usurpar funciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, creo que también hubo cierto descuido, pero claramente no se podía modificar. Entonces la hipótesis que tengo en mente es, el 117 sigue siendo excepcional, la interpretación es restrictiva, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, pero cuando el 117 menciona provincia, podríamos tener que leerlo a la luz de una realidad actual que es, al lado de la provincia hay otra cosa muy parecida a las provincias que a lo mejor deberían entrar en el 117. Y pongo otra hipótesis. Si mañana se incorporan las Islas Malvinas como Estado, que forme parte del Estado Nacional, que no se llame provincia, que tenga competencias parecidas a las provincias, pero algunas situaciones diferentes, creo que todos diríamos, bueno, ok, pero dentro del 117, ese es un supuesto que podría estar previsto dentro de la competencia originaria de la Corte. Como en algún momento el presidente fue el jefe de Estado de las fuerzas aéreas que no estaban previstas. Esta idea la tengo en mente, no termino de cerrarla, y quería planteártelo, Alberto, a ver si considerás que hay alguna posibilidad, sobre todo a partir de haciendo una lectura, decir, bueno, el 117 no se tocó en el 94, no se podía tocar, si no existe la posibilidad de considerar que provincia quería decir una cosa en el 53, y a lo mejor ahora es una realidad un poco más abarcativa en el 94, a partir de que está... A ver, artículo 8, igualdad de derechos entre los ciudadanos de distintas provincias. Eso incluye la Ciudad de Buenos Aires. Integridad territorial de las provincias. También va a haber integridad territorial de Cava. Y así hay distintas disposiciones, sobre todo en la primera parte, que no se pudieron modificar. ¿Ya está? Sí, perdón por la extensión, pero intento ser claro. Está clarísimo. El gran problema es el concepto de autonomía y la extensión que le queremos dar a la autonomía municipal. Porque finalmente, si todo es fruto de la autonomía, tan autónoma es la Ciudad de Buenos Aires como la Ciudad de Córdoba, como Rosario, como Mar del Plata o como cualquier otro municipio autónomo. La única diferencia es que la Ciudad de Buenos Aires está mencionada en la Constitución y las otras no. Pero si sobre la base de la autonomía construimos todo y construimos a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, entonces no tenemos una Ciudad de Buenos Aires, tenemos 1.200 ciudades de Buenos Aires. Sí, yo veo que, y esto es lo que yo veo en este municipalismo tan tropical que está desarrollando la Corte, que me preocupa un poco. Es decir, bueno, pero si todo es fruto de la autonomía de Arroyito Córdoba, la autonomía de, no sé, de la Municipalidad de Quilmes para grabar a Action
con una supertasa basada en lo que Action contribuye por ingresos brutos en toda la provincia. En fin, si la autonomía es la fuente de todo esto, esto no abarca solamente a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un problema que se repite 1200 veces más, o se multiplica 1200 veces. Esto es lo que a mí me parece que la Corte, en esta versión, como insisto, un poco tropical del municipalismo, de esta exuberancia municipalista que tenemos, que por supuesto muchos de nuestros constitucionalistas alientan fogosamente, me da la sensación que vamos a tener un problema grave, y el problema no lo va a tener el gobierno nacional, el gobierno lo van a tener las provincias, que son el sostén del sistema federal, ¿sí? Si cada municipio puede decidir todo, puede decidir si se extrae petróleo, si no se extrae petróleo, los recursos naturales, si se hace fracking, si no se hace fracking, bueno, la provincia como tal desaparece. ¿Para qué queremos la provincia si cada municipio decide todo? Esta es mi cuestión. Y si el motor de la Ciudad de Buenos Aires, el único motor de la Ciudad de Buenos Aires, es la autonomía, bueno, con la Ciudad de Buenos Aires están equiparados 1200 más. Entonces, salvo que le encontremos a la Ciudad de Buenos Aires algo que no sea la capital de la República, porque finalmente todo esto es porque la Ciudad de Buenos Aires es la capital de la República, ¿qué pasaría si no lo fuera? ¿Sería una provincia? ¿Sería un municipio? ¿Qué sería? Están los senadores, la facultad de intervención. Bueno, tienen algunas particularidades. Sí. Bueno, algún día quizás algún municipio digo, pero yo soy autónomo, yo quiero mi senador también. ¿No? ¿Por qué no? Los americanos se han ocupado de no darle los senadores a la ciudad de Washington al distrito, pero eso porque los republicanos se oponen, porque si le dieran los 2 senadores votarían los demócratas, y los demócratas tendrían 2 senadores más, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo cierto es que, en fin, no sé, yo estoy igual que vos, Carlos. No tengo una solución. Más que una solución, lo que tengo es una preocupación. Y esta es la que acabo de expresar. Creo que el doctor Vítolo había solicitado la palabra. Así que... Gracias, Florencia. Alberto, muy rico la exposición, la verdad muy profunda y da para... En realidad hay que dejarla de cantar antes de poder contestarte algo, porque realmente es tal la cantidad de información y de opinión sobre información real que planteas que es muy interesante. Gracias. Y voy a coincidir, te digo, Carlos me sacó gran parte de lo que yo iba a decir en alguna medida, especialmente algunas, desde cosas de fondo hasta frases hechas, como coincido con el 80% de lo que vos decís, me dejó pensando. Pero acá yo creo 2 temas, y voy a marcarte mi diferencia con vos puntualmente. A ver, creo que hay 2 cuestiones distintas. Creo que un tema es la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires como aforada en el 117 de la competencia originaria, y otra cosa es la discusión sobre este municipalismo estrella o superstar que tenemos, que se debe a la lógica básicamente de 2 personas, una que está en la Corte y una que no, 2 convencionales constituyentes, Horacio Rosati y Antonio María Hernández. Esto es sí. bastante evidente en la lógica, porque aparte lo vienen pregonando desde el 94 en adelante. Y esta lógica del nuevo sujeto federal que aparece con todos los riesgos que vos estás marcando. Tengo claro también que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, pero tampoco es un municipio. Entonces tampoco podemos analizar su situación de aforado en función de lógicas municipalistas. Yo creo que acá el problema parte por otro lado, y yo voy a discrepar con vos en que creo que sí la Ciudad de Buenos Aires debe ser sujeto aforado, porque la interpretación armónica de la situación de las provincias de la Ciudad de Buenos Aires en el concierto federal no es el de un municipio, es una provincia, pero está mucho más cerca de la provincia en esta lógica, porque como decía Carlos, en los primeros 35 artículos hay una cantidad de reglas que se aplican a las provincias y que no aplicarían a la Ciudad de Buenos Aires si interpretásemos en ese sentido literal. En la misma parte ya de estructura, que sí podía modificarse
la provincia no está mencionada en una cantidad enorme, no solamente en el régimen de coparticipación, que es un tema que fue discutido, pero por ejemplo, ¿qué pasa con el tema? ¿Puede la ciudad de Buenos Aires crear regiones? ¿Puede la ciudad de Buenos Aires tener dominio originario de sus recursos naturales? ¿Qué pasa con los tratados parciales? ¿La ciudad puede celebrar tratados parciales de admisión de justicia a la ciudad? O en temas vinculados, por ejemplo, ¿qué pasa con, en temas, estoy yendo más para arriba, el tema de las facultades concurrentes en materia de pueblos indígenas aquellos? No sé qué caso en la ciudad de Buenos Aires, porque no los hay, pero ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría? Todavía no los hay, ya van a aparecer. En cualquier momento, y se van a instalar en la tenemos, Plaza ¿no? de Mayo. Quédate tranquilo que ya van a aparecer. Por ejemplo, y ese es un tema interesante, por ejemplo, ¿quién tiene la potestad regulatoria del comercio entre la ciudad de Buenos Aires y las provincias? Porque la competencia del inciso 13 del 75 es regular el comercio con las ciudades extranjeras y de las provincias entre sí. Por lo tanto, entonces, la ciudad de Buenos Aires, el Congreso no tendría competencia para regular el comercio de la ciudad de Buenos Aires. Creo que esa interpretación no sustenta suficientemente la negativa a la ciudad como sujeto aforado. Por otra parte, y esto creo que vos lo señalaste con mucha claridad, es interesante que la Argentina no adoptó la 11ª enmienda norteamericana, pero no la adoptó en lo formal, porque en realidad en el desarrollo jurisprudencial la Corte ha hecho una interpretación chicle de la competencia originaria sin darse cuenta que en Estados Unidos lo que hoy es nuestro 117 es una continuación del 116 y que forman un todo íntegro. Cuando dice en todas estas causas, se está refiriendo a la 116, con lo cual primero tenemos que determinar si hay competencia federal y después hay competencia originaria. Entonces, esos inventos que hace la Corte para sacarse de encima competencias originarias que debería tener, pero que no tiene porque tiene mucho trabajo, y quiere achicarlo, son interpretaciones falaces de la Constitución estructuralmente hablando. Eso se lo señaló en algún artículo hace muchísimo tiempo Germán Vidal Campo, ¿no? Cuando cuestionaba este aspecto. Ahora, la cuestión yo creo que tiene que ver más con que tenemos que ser más precisos. La Corte no ha sido coherente nunca en su determinación de la competencia originaria. La abre cuando tiene ganas y la cierra cuando tiene ganas. O sea, la falta de una jurisprudencia clara es también lo que nos hace ver que esta lógica de salimos de un fallo que dice que no hay competencia, que la ciudad no está aforada, y por arte de Riverló que cambia de posición porque cambió la composición de la Corte. Otro problema, no tenemos estabilidad en nuestras decisiones. O sea, la Corte cambia la composición de la Corte y cambia la jurisprudencia, lo cual también es un problema grave en la jurisprudencia de la Corte, que no respeta su propio precedente y que simplemente con la frase mágica que esta Corte en su actual composición no comparte, se acabó la historia. No hay estabilidad de decisiones en la Corte, con lo cual yo creo que el problema es mucho más sistémico que el análisis concreto de si el constituyente del 94 quiso o no quiso. La verdad, para mí, se olvidó. No lo pusieron porque no lo vieron, nada más que por eso, como tantos otros lugares se lo comieron también. Pero bueno, pero la pregunta, perdón, la pregunta, Alfredo, yo creo que la pregunta de fondo es si el constituyente de la Ciudad de Buenos Aires el constituyente del año 94 quiso que la ciudad fuera una provincia o no. Esta yo creo que es vayamos a la voluntad del constituyente del 94. ¿Realmente estamos seguros de que querían que fuera una provincia? Porque de esa respuesta nace un poco la solución a estas preguntas. Si querían que fuera una provincia, bueno, pues entonces va al 117. Si no querían que fuera una provincia, más allá de todas las equiparaciones que se pueden hacer, que son correctas y tu análisis es muy correcto, la respuesta es no, porque no es una provincia. Y en el 117 están solamente las provincias. Esta es la pregunta. Parecería, y esto creo que la doctrina constitucional hasta ahora, no sé qué pasará después, hasta Antonio María Hernández, que debe ir a la cabeza lejos de todos nosotros, ha admitido que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Entonces, me parece que si no es una provincia, no tiene, por más allá de todo el estatus y todo lo parecido que sea una provincia, si no lo es,
Me parece que no puede estar en el 117, porque el 117, insisto, podríamos decir, bueno, pero se lo olvidaron. Bueno, pero se lo olvidaron, pero no está. Y además, insisto, me parece que el punto está en qué se beneficia la ciudad de Buenos Aires como tal, estando en la competencia originaria. Entiendo que hay casos en que si la provincia de Buenos Aires, si la ciudad de Buenos Aires litiga con la provincia de Córdoba, con la provincia de Mendoza, con la provincia de Chubut o con la provincia de Salta, o con cualquier provincia o con el Estado Nacional, sí, ahí la Corte tiene razón en lo que dice en el caso Córdoba, porque ahí no había un tribunal imparcial. Ahora, en el caso del decreto 235 también. ¿Por qué? Bueno, porque era un litigio entre el Estado Nacional y la ciudad. Ahora, insisto, ¿hasta dónde va a extender? Yo creo que la pregunta que nos queda es esto que acaban de escribir ahora. ¿Cuánto es sostenible en el tiempo? Porque a la Corte, no nos olvidemos, a la Corte le gusta escribir lindo. A la Corte le gusta el discurso fácil. Tomemos el caso Quispe, tan conocido por nosotros. La Corte en el caso Quispe se encontró, por supuesto, con un caso límite, en el cual le obligó a la Ciudad de Buenos Aires a darle vivienda a una señora que estaba en situación de calle con un hijo menor discapacitado. Parecería que clama al cielo que esa situación debe resolverse. Muy bien. Ahora, ¿cuántas veces puede resolver la Corte el caso Quispe sin convertirse en el Fondo Nacional de la Vivienda? ¿Cuántas viviendas va a repartir por año la Corte? ¿La función de la Corte es repartir viviendas? Bueno, una vez más, volvemos al caso de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, en este caso parecía que correspondía, porque era un litigio entre el Estado Nacional, era un tema urticante, había necesidad, era un decreto necesario. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero era necesario escribir todo esto para fundarlo. Cuando la Corte volteó el sistema, no tiene que ver, pero vuelvo a veces cómo la Corte escribe de más. Cuando la Corte volteó el sistema de las ART en el caso Aquino. El caso Aquino clamaba al cielo. Era un operario de 28 años que se había caído de un tablón y había quedado cuadripléjico. Y le iban a pagar la indemnización de la ART, que era ridícula. Creo que en ese momento eran, no me acuerdo si, no sé a cuánto alcanzaba. Muy bien, el caso Aquino clamaba al cielo. Era inconstitucional, pero había que voltear el sistema. El fallo lo escribió Yaldino. Yo me acuerdo que conversé con él el tema. Y Yaldino, que por supuesto era un enemigo furibundo del sistema, lo escribió, Petracchi se lo convalidó y la Corte dijo todas las cosas lindas que dijo en Aquino. Ahora, ¿era necesario voltear el sistema para resolver bien Aquino? Una vez más, y volvemos a este caso, ¿es necesario decir todo lo que se dijo de la competencia originaria de la Ciudad de Buenos Aires para decir que en este caso, por las especiales razones de este caso, corresponde? Yo no estoy en contra de lo decidido, ni en el caso de Córdoba, ni en el caso en particular del 235, del decreto. Lo que estoy en contra es de toda la argumentación que se hace. Porque no nos olvidemos que los fallos tienen dos dimensiones. La dimensión individual es la dimensión de la parte resolutiva, pero la dimensión institucional, lo que podría llamarse la institucionalidad del caso, son sus considerandos. Y esos considerandos son los que luego son tomados para ser aplicados en casos que no tienen nada que ver, ¿no? La parte resolutiva es para las partes, el considerando es para toda la comunidad. Y ahí es donde, esto es lo que me preocupa. Pero en fin, no quiero seguir hablando yo porque ya hablé mucho, pero estas son las preocupaciones que me generan estos fallos tan lindos, tan hermosos, pero cuya hermosura se puede convertir en una fealdad a corto plazo. Incluso para la propia Corte, que un día va a decir, no, esto es un disparate porque tengo mucho trabajo. Gracias, doctor Bianchi, por su respuesta, también Alfredo, por sus preguntas. Laura Karchenboy me ha pedido la palabra, así que te cedemos. Ahí puedes abrir el micrófono. Gracias, Sofía. Bueno, buenas tardes para todos. Doctor Bianchi, un placer como siempre escucharlo y sobre todo en
una materia que vengo desde hace bastante tiempo estudiando y creo que no la voy a terminar nunca de estudiar, pero bueno, ya muchos de los que me conocen saben que soy una fanática de la competencia originaria de la Corte. Y una reflexión para llegar a unas frases en su discurso, y es cuando dice que el hecho de que la ciudad sea aforada a la instancia originaria de la Corte en realidad no está fortaleciendo el sistema federal tal como la Corte pretende hacerlo, sino que todo lo contrario lo delimita. Y entonces yo un poco empecé a investigar en su momento, y lo había advertido ya desde el caso Anadón, cuando recorta su jurisprudencia, su competencia por apelación, y ya empieza a hablar de la reforma del 94 y este nuevo sujeto del federalismo en el caso de las municipalidades. Y de alguna forma, al nombrar a las municipalidades, también está abriendo su competencia originaria en casos en donde hay conflictos entre una municipalidad y su propia provincia. Y esto, por ejemplo, el caso del doctor ahorita lo marca muy bien en una charla que dio en su momento, y es en el caso de que la Corte se pone un poco como lugar de árbitro para discernir o intervenir en este tipo de cuestiones. Y después me voy un poco en materia impositiva, que es lo que a mí, bueno, es mi materia, los famosos temas de coparticipación, en donde entre una provincia y el Estado Nacional terminan dirimiéndose en la Corte. Y algo curioso que me pasó cuando leí en su momento el fallo de Ciudad contra Provincia de Córdoba, acá lo tengo anotado en el considerando 16, la Corte, cuando dice, bueno, voy a revisar esta jurisprudencia que yo vengo sosteniendo respecto a, digamos, si la ciudad es aforada o no, y hace la comparación a cómo terminó interviniendo en cuestiones de coparticipación entre las disputas entre una provincia y el Estado Nacional, cuando el Estado no es aforado de la competencia de la Corte. Y a ver, quiero ver acá en la parte, digamos, donde está citado, que lo que dice la Corte es que el problema ha sido resuelto admitiendo que esta Corte tiene competencia originaria. A ver, en qué parte dice, como que es la solución, la mejor solución que encuentra. Lo tenía que haber subrayado, pero en realidad lo que dice es, bueno, dice, en efecto, entre los asuntos que tiene como parte a una provincia, el artículo 116 no incluye las causas que se plantean entre una provincia y el Estado Nacional. Si predominase el derecho del Estado Nacional al fuero federal, el caso debería corresponder a los jueces federales de primera instancia. Pero si se decidiera de esta manera, las provincias verían comprometido su derecho a no verse sometidas a los tribunales federales, salvo la jurisdicción de esta Corte Suprema. El problema ha sido resuelto admitiendo que esta Corte tiene competencia originaria para resolver casos como el mencionado, en la convicción de que ello es la única forma de conciliar ambas prerrogativas constitucionales, esto es, el derecho del Estado Nacional al fuero federal y el de las provincias a no verse sometidas a tribunales federales diferentes a esta Corte. Utiliza esa justificación y con eso, como de alguna forma, lo liga el hecho de que por eso revisa su jurisprudencia para considerar aforada a la ciudad autónoma a sus estrados en instancia originaria. Entonces, la consulta puntual es, así como veo esto que mismo, que parece que hable la caja de Pandora, porque claramente que viene restringiendo desde Barreto, Mendoza, su competencia con la ciudad, la abre de una forma inmensa, porque entran cualquier tipo de pretensiones y planteos, también tributarios, o sea, entre particulares y la provincia. Y ahí me surge la duda de las leyes convenio, que es algo que la Corte también fue y vino, y que en un momento lo vuelve a revisar con la causa del Cóndor, a raíz de la reforma constitucional del 94, y por la jerarquía constitucional que adquiere la ley de coparticipación, que obviamente no es la que está vigente en este momento, porque no se cumplió con la cláusula, con la Constitución actual. Y lo que yo me pregunto es, entiendo esta restricción de la Corte, pero cuando deja de lado el Cóndor, con el famoso caso Papel Misionero del 2009, no da la explicación de Barreto y de Mendoza para explicar por qué restringe su competencia originaria. Entonces, si la Corte tiene la agenda del federalismo y por eso la va ampliando, como en los casos Ponce, San Luis, y ahora con el tema de la ciudad, y un montón de casos que vamos viendo, ¿por qué, por ejemplo, en leyes convenios se sigue resistiendo a cerrar su competencia? Porque creo que porque dice que no es materia federal, porque dice que las leyes convenio no son
Y sobre todo el convenio multilateral dice que no es una norma federal, que es una norma local. Y con esa simple resolución, Claro. que insisto, como bien dices, ha ido y venido la Corte varias veces, pero parecería que ya tiene resuelto que el convenio multilateral no es una norma federal, y por ende dice que no suscita jurisdicción originaria y que debe ser resuelto por los tribunales provinciales, ¿no? O locales. El caso, por ejemplo, hablemos de coparticipación, que sí interviene cuando cuando interviene en un conflicto de una provincia y un Estado, ¿por qué no entre un particular y una provincia en cuestiones de coparticipación? Esa es siempre la duda que tuve yo y no le encuentro solución. No encuentro respuesta en los fallos de la Corte. No sé si hay una respuesta correcta, probablemente porque lo que diga es que no es materia federal. Pero no sé si es una respuesta satisfactoria. Si es un litigio entre una provincia y un particular, y hay materia federal, sí. Si no hay materia federal, no. Por ende, lo que está diciendo implícita o explícitamente es que no hay materia federal en las cuestiones de coparticipación. Salvo que, porque normalmente, no nos olvidemos que no lo dije para no alargar la charla, pero la Corte, no nos olvidemos que además tiene otra restricción que la aplica a rajatabla, y es, yo no voy a intervenir en competencia originaria si hay una pretensión que incluya alguna porción del derecho local. Es decir, en una época la Corte decía, si hay materia federal, aunque esta materia federal esté, mezclada con cuestiones locales, no importa, soy competente. Un buen día la Corte dijo, no, si la cuestión federal o la pretensión basada en materia federal tiene algún componente, por pequeño que sea, del derecho local, esto no me pertenece. En las cuestiones de coparticipación a lo mejor pasa eso, no lo sé. No tengo en este momento los fallos en la cabeza. Pero lo cierto es que una de las limitaciones que no mencioné, además de, por supuesto, las limitaciones en razón de la persona, solamente las provincias como tales, no los municipios. Otra limitación más. Y esto aplica a la Ciudad de Buenos Aires también. La Ciudad de Buenos Aires, eso no es una provincia, por eso era lo que le decía recién a Alfredo. ¿Es una provincia o no es una provincia? Porque la Corte ha dicho muy claramente, esto es un aforo exclusivamente para las provincias. Los que no son provincias no entran acá. Lo que pasa es que para mí hay un error. Y hay un error en la interpretación del artículo 117. El artículo 117 nace de la Constitución Americana y nace en el siglo XVIII. Como tal, se pensó a la Corte como un tribunal de honor, primero para los embajadores diplomáticos extranjeros. Les vamos a dar la mejor de nuestras jurisdicciones. Muy bien. Y a los estados también. Vengan, miren qué buenos que somos, que ustedes van a poder venir a litigar acá. Entonces parece que ir a la jurisdicción originaria es una cuestión de honor. Y tengo la sensación que en los fallos estos de la Corte anida esa misma intención. No, pero ¿cómo no le vamos a permitir a la Ciudad de Buenos Aires que litigue ante nuestro estrado, que es el mejor estrado del país? Bueno, visto desde ese punto de vista, el aforo es correcto, porque queremos enaltecer a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, si la miramos desde el otro punto de vista, si la miramos no desde la tribuna de mármol que implica la Corte, sino desde la restricción a las facultades, la competencia originaria no es un beneficio. No en vano las provincias se resisten tanto. ¿Qué es lo primero que hace una provincia cuando uno la demanda en instancia originaria? ¿Qué más lindo hay para los abogados de la Ciudad de Buenos Aires que demandar en la Corte Suprema? Es una Secretaría de Juicios Originarios que funciona fantásticamente bien. Desde que yo tengo uso de razón profesional, la Secretaría de Juicios Originarios es el mejor tribunal para litigar en el país. Los empleados son eficientes, el secretario siempre ha sido bueno, no importa si era Echegaray o antes de Echegaray, no importa, eran fantásticos. Muy bien. Entonces todos queremos litigar en la ciudad de Buenos Aires, nos queda comodísimo.
¿Y por qué se resisten las provincias? Precisamente por eso. Porque quieren litigar en sus tribunales, no quieren venir a Buenos Aires a litigar, porque se siente mucho más cómodo tribunando en el fiscal de Estado de la provincia. Por supuesto que se siente mucho más cómodo litigando con los jueces del Superior Tribunal, con los cuales comparten un asado a fin de año y muchas otras cosas más. Y no estoy hablando de nada que esté mal, ¿eh? No estoy hablando de nada que sea incorrecto, pero son sus amigos, son sus colegas, a lo mejor son socios del mismo club, ¿no? No estoy hablando de nada incorrecto. Entonces, y las provincias siempre han visto esto como una limitación. Y esta limitación ahora se la han impuesto a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ustedes miran, bueno, pero finalmente la gente de la Ciudad de Buenos Aires vive acá, somos todos amigos, no es tan así. Entonces, me parece que hay como dos visiones de la jurisdicción originaria. La jurisdicción de vengan a este alto tribunal de la República, que es el más honorable de todos, y el otro es, no queremos ir allí porque queremos quedarnos en nuestro tribunal local donde nos sentimos mucho más cómodos. En fin, son dos visiones distintas. Muchas gracias, doctor Bianchi. Gracias, Laura, también por tu intervención. Gracias. Ha pedido la palabra el doctor Cristian Abrita. Sí. Ahí sí. Le pedimos si abre el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Sofía. Profesor Bianchi, un gusto escucharlo después de haberlo leído tanto tiempo. Como secretario o exsecretario de Cursos Originarios, le voy a decir una obviedad, pero sepa que su obra, la única que hay, lamentablemente, en materia de competencia originaria, es casi una deidad en los anaqueles de la biblioteca de la Secretaría de Juicios Originarios. Muchas gracias. Muy interesante su exposición, doctor, por supuesto, limitado por el tiempo, y tras haber leído los artículos que nos adelantó la organización, cierra todo y es muy claro su pensamiento. Quería hacerle una pregunta y compartir una reflexión con usted, profesor. ¿Cómo no? La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Usted expuso cuando comenzó su exposición, y esto fue compartido por algunos de los juristas que participaron antes, que usted considera, y lo acaba de repetir, que sí consideraría justificada la competencia originaria de la Corte cuando la Ciudad de Buenos Aires litiga con una provincia, contra una provincia, para bien decir, o contra el Estado Nacional, sin que sea necesario todo lo que agregó después y que incluiría todos los supuestos de litigar con particulares, sea cuando hay causa civil, si es vecino extraño o súbdito extranjero, o materia federal, sin importar la vecindad o la nacionalidad. Yo la dificultad que encuentro en esta afirmación, aunque estoy de acuerdo con esta conclusión, es la siguiente. Si partimos de la premisa de que el 117, como se dijo en Marbury y como se dijo en Soho, y la Corte repite constantemente, es de interpretación con la característica de conjunto cerrado, o el llamado numerus clausus, ¿en qué texto justificamos la competencia originaria? Porque aquí habría que dejar la postura interpretativa textualista para ir a una postura teleológica o una postura sistémica de que si la competencia originaria obedece a la necesidad de contar con un árbitro neutral, en el único modo que podemos tener un árbitro neutral cuando litiga la Ciudad de Buenos Aires es en competencia originaria cuando litiga con un Estado federado o con el Estado federal. Pero tenemos que abandonar la postura del conjunto cerrado del 117 y ya utilizar otra herramienta hermenéutica. Como pequeña nota al pie, esto la Corte, con un fundamento un tanto equívoco del procurador Roger, lo dijo en dos precedentes del año 90, respecto de que en litigios entre la Ciudad de Buenos Aires y una provincia, es anterior al 94, era de competencia originaria de la Corte. Después la Corte, como tantas veces hace, y decía muy bien el doctor Vito, lo abandonó, estas dos sentencias, en que remitía a un apartado del dictamen de Roger, Barra y Cabaña remitían in totum, pero después la Corte lo abandonó. Me parece que si mantenemos la teoría del conjunto cerrado, tampoco se podría habilitar
la competencia originaria para estos casos de la ciudad, habría que acudir a otras herramientas que la Corte lo hizo cuando fue el tema famoso de la pérdida de la capa de la reina de España. La reina, famosa. Claro, donde la Corte abandonó la postura originalista y hizo una interpretación, digamos, dinámica y sistémica de que si es aforado un embajador, ¿cómo no lo va a hacer un jefe de Estado? Con lo cual perfectamente podría hacerlo. Yo lo que quiero señalar es que hay que abandonar la teoría del conjunto cerrado. Y la segunda, esto es más una reflexión que una pregunta, profesor, respecto de que la competencia originaria, yo comparto su premisa de que afecta el federalismo, porque en definitiva los estados federados renuncian a una de las características de su condición, que es litigar ante los propios jueces y litigan ante la Corte Suprema. Ahora, donde discrepo con parte de sus consideraciones recientes, es en este punto. El reconocimiento de la competencia originaria a la Ciudad de Buenos Aires no fue para preservar el federalismo, sino para preservar, en cierta medida, la autonomía de la ciudad. Porque sin este precedente, y con Tierra del Fuego, que usted mencionó antes, la Ciudad de Buenos Aires litigaría ante los tribunales cordobeses, cuando litiga con Córdoba, y litigaría ante los tribunales federales cuando litiga con la Nación. Con lo cual, esta sentencia es un avance en el reconocimiento de la autonomía, por lo menos para darle un árbitro neutral en los casos en que coincidimos que deben tener un árbitro neutral. Pero me parece que no hay que argumentar que esto favorece el federalismo, sino que esto deja de perjudicar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que antes quedaba muy menguada cuando tenía que litigar en los tribunales de Tierra del Fuego, de Entre Ríos, de Córdoba o en los tribunales federales. Esta era la participación que quise tener, profesor, y me gustaría escucharlo, por supuesto. Sí, muchas gracias, doctora Brita. Sus reflexiones son muy agudas y indudablemente provienen de la vastísima experiencia que usted tiene en la Corte Suprema. Debo decir además que las audiencias dirigidas en la Corte Suprema por el doctor Brita parecían una sinfonía dirigida por Karajan. Eran realmente una orquesta que funcionaba con los mejores acordes. Pero no lo digo porque el doctor Brita está aquí presente, sino porque lo he dicho muchas veces. Pero voy a contestar sus dos preguntas, o voy a intentar contestarlas. La primera, la del conjunto sistémico. Tengo la impresión que los casos, tanto de Córdoba como del Estado Nacional, no rompen el molde del caso sistémico. En primer lugar, que no exista un tribunal imparcial y que por ende la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba tenga que litigar en la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires en los tribunales de Córdoba, me parece que afecta un principio constitucional. Y ahí hay una cuestión federal. Y esto es algo que la Corte, de lo cual la Corte tiene que hacerse cargo. Podría decirse, y es cierto, bueno, no importa dónde el litigio se plantee, algún día llegarán a la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario, pero todos sabemos, y nadie mejor que el doctor Brita para decirlo, el recurso extraordinario es un recurso de alcance limitado. Está para resolver ciertas cuestiones de derecho federal y no con la amplitud que se pueden tratar en la competencia originaria, que finalmente es un tribunal de juicio. Entonces, me parece que en el caso de la ausencia de un tribunal imparcial, en primer lugar, hay una provincia que está demandada. Y además está demandada en una causa en donde la ausencia de un tribunal federal podría generar una cuestión federal. Insisto, no está estrictamente dentro del molde, pero tampoco lo rompe. En cuanto al gobierno, en cuanto al segundo caso, y el caso del litigio de la ciudad contra el gobierno nacional, es una causa de derecho, es una causa que va a la jurisdicción federal. Y ahí me tomo de lo que decía Alfredo Vítolo, creo, o Carlos Laplacet, no me acuerdo cuál de los dos, que decían, no nos olvidemos, creo que eras vos, Alfredo, que decía, no nos olvidemos que el 117 es una continuación del 116. No lo tomemos como una norma autónoma, tomémoslo como una norma derivada
que el constituyente del 53 lo separó, vaya a saber por qué, pero es un solo artículo. De hecho, empieza, como decía Alfredo, empieza diciendo en los casos del artículo anterior. Y en los casos del artículo anterior son los casos de jurisdicción federal. Entonces, un caso en el cual litiga el Estado federal es un caso de jurisdicción federal. Y, por ende, si lo demanda la Ciudad de Buenos Aires en una cuestión que es de materia federal, parecería que es un tema que podría ir a la jurisdicción originaria, ¿sí? Y a esto se suma que hay una cuestión constitucional que es la ausencia de un tribunal imparcial. En fin, no digo que la cuestión sea perfecta, pero no me parece que rompa estrictamente el molde dentro del el molde hermético, si se quiere, del 117. Y le pido disculpas, doctor Brito, pero no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. La segunda, profesor, era la siguiente. Usted lo escribió y lo argumentó recién. Lo de la protección del derecho federal. Claro, digamos, es la competencia originaria en rigor perjudica el federalismo. Y yo coincido, por supuesto, con esta afirmación, porque las provincias están perdiendo un atributo de su inmunidad como estados. Ahora, en el caso puntual de la ciudad, el fallo de la Corte, si bien, por supuesto, no beneficia el federalismo, pero sí beneficia la autonomía de la ciudad, porque sin este fallo deberían litigar ante los tribunales cordobeses o ante los tribunales federales inferiores, como litigaban antes de este fallo, ¿verdad? Como el caso de Tierra del Fuego, no. Exactamente. Pero en eso coincido con usted. Por eso dije que yo estoy de acuerdo con la solución en el caso Córdoba y en el caso Buenos Aires. Estoy de acuerdo con la solución. Lo que no me gustan son los fundamentos. Es decir, me parece que la solución final es correcta. Por eso creo que si se le bajaba esa emocionalidad a lo que dice la Corte, si le bajamos esa descarga emocional que hace la Corte sobre el municipalismo y sobre la Ciudad de Buenos Aires y las luchas entre Tejedor y Avellaneda, que creo que son parte de nuestra historia y bueno, pero no está para que las reflotemos, ¿no? Sino no tenemos que exhumar todos los días el cadáver de Tejedor o de Avellaneda en este problema. Me parece que la solución es buena, pero los fundamentos no son. Por eso decía que la parte resolutiva del fallo es para las partes, pero los considerandos son para toda la comunidad. Y eso es lo que me preocupa. Pero coincido que es un buen estímulo a la autonomía de la ciudad. No sé si es un buen estímulo para el federalismo. Me parece que no. Gracias, doctor. Un placer. Gracias igualmente. Muchísimas gracias al doctor Abrita por su intervención y también agradecemos especialmente su presencia y también al doctor Bianchi por sus precisas respuestas. Cedo entonces la palabra al doctor Aguilar Valdés, que la solicitó. Bueno, buenas tardes a todos. Alberto, excelente como siempre, y es tardísimo y solamente una reflexión que quiero compartir contigo, a ver cuál es tu opinión. Es decir, considerar a la ciudad persona foral 117 entra a jugar allí en las causas en las que se disputa la famosa causa civil, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Ahí va un problema con la propia legislación de la ciudad, porque la ciudad tiene el criterio subjetivo de atribución de competencias y basta que sea parte la Ciudad de Buenos Aires, lo dice la ley 189, todo va a los tribunales contenciosos administrativos, tributarios y del consumo, como se llaman ahora, en la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo un contrato de locación, aunque el contrato de locación con la Ciudad de Buenos Aires no es un contrato administrativo, tengo que ir a litigarlo a los tribunales de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad siempre ha considerado que ese criterio subjetivo de atribución de competencia hace la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, acá yo veo que va a haber un conflicto, va a haber un conflicto donde paradójicamente, y siguiendo la línea que vos señalabas, la ciudad va a defender su autonomía invocando
lo que dice la ley 189 y el criterio subjetivo de atribución de competencias, en desmedro de la competencia original. Entonces, implícitamente, si se le reconoce el carácter de sujeto aforado y entra a jugar el criterio de la causa civil en los casos en los que procede, ¿no? Según el decreto reglamentario de justicia nacional y la jurisprudencia de la Corte, el criterio de atribución implícitamente ha tornado en ese aspecto inconstitucional a la ley 189 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, justamente, creo que has puesto el dedo, Oscar, en una de las muchas llagas que tiene el problema. Hasta ahora la ciudad está muy feliz porque le han dado el aforo en las causas en que ella demanda o es demandada frente al Estado Nacional o frente a otras provincias. Ahora, cuando la vengan a demandar a ella sus propios habitantes, que era lo que yo decía, cuando vengan a demandarla vos y yo, los que estamos aquí presentes, por el contrato de locación, y planteemos no una causa civil, sino una cuestión federal, y digamos que las leyes de la ciudad son inconstitucionales, y ya no tengamos que ir a la acción declarativa a la famosa ADI de la Ciudad de Buenos Aires, que es un misterio sagrado de la ciencia procesal, que nadie sabe quién es el aforado, quién tiene que intervenir. Yo, la verdad que las veces que he intentado una acción declarativa en la Ciudad de Buenos Aires, me he encontrado con un mundo insólito, por no decirlo de otra manera, porque nunca se sabe qué va a decir la ciudad. Muy bien. El Tribunal Superior. Entonces, claro, es mucho más eficiente, desde el punto de vista de la economía del proceso, ir directamente a la jurisdicción originaria de la Corte. Y además me aseguro una mayor autonomía, una mayor, imparcialidad, porque litigar contra la ciudad, los tribunales de la ciudad, no es lo mismo que litigar con la ciudad contra la ciudad en los tribunales federales, en la Corte Suprema. Yo creo que ahí la ciudad va a rechinar. Yo creo que ahí ya no se va a sentir tan contenta, ni va a enarbolar tan alto las banderas de su autonomía, y al contrario, las va a utilizar en sentido contrario. Y va a decir, me están privando de la autonomía, porque yo quiero litigar ante mis propios tribunales. Y ahí es donde va a aplicar la doctrina contraria a la que está aplicando ahora la Corte. Por eso decía en la charla que en algún punto la Corte se va a dar cuenta que ha dado nacimiento a una criatura que va a tener que en algún punto domesticar. En este momento es un bebito recién nacido, rosadito, muy lindo, que hace gorgojos y tiene enamorados a toda su familia. Pero este niño va a crecer y no sé qué tan lindo va a ser dentro de 2 años, cuando empiecen a plantearse esos casos. Porque ¿quién de nosotros ahora no va, si encontramos una ley inconstitucional de la Ciudad de Buenos Aires, seamos o no habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde la vamos a demandar? ¿En los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires? No, vamos a ir a la Corte Suprema. Y cuando se le empiecen a apilar a la Corte Suprema los casos, no va a decir, no, pero esto no, anadón, anatema, ¿no? Me parece que va a ocurrir algo así. Así que coincido plenamente contigo en esa reflexión, totalmente. Gracias, Alberto. Muchas gracias a ambos por su intervención. Había pedido la palabra el doctor Abasolo, estamos justos de tiempo, así que si le parece le doy la palabra al doctor Abasolo y ya cerramos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Voy a ser muy rápido y agradezco a los organizadores la paciencia y también al orador, a quien quiero felicitar porque ha sido justamente este tipo de preguntas y de intervenciones tienen que ver no solamente con lo interesante del tema, sino con la brillante exposición y el trabajo que nos ha hecho compartir. Y en este sentido a mí me interesa mucho algo, en un tono un poco literario, pero Alberto hablaba del carácter divino. Hay unos jueces taumaturgos, unos jueces que se piensan sobrenaturales y como lo decía Marc Bloch, de los reyes medievales, transforman o quieren transformar la realidad. Y ahí me parece que un tema que es transversal, que no voy a preguntarle ahora a Alberto, pero me parece que sería un tema interesante para nosotros en el grupo, invitándolo a Alberto y a los distinguidos colegas y profesores, es trabajar qué se entiende por autonomía. Porque en la Constitución tenemos no solamente las autonomías territoriales,
de la cual ahora tenemos una nueva autonomía, la autonomía de la ciudad, pero la autonomía de las provincias, la autonomía de los municipios, que son varias autonomías, sino también tenemos la autonomía universitaria. Y entonces la palabra autonomía desfila con una libertad y con una velocidad, sin ser precisa. Parece que decimos mucho y no estamos diciendo, en realidad, muchas veces lo mismo. No sé qué le parece, Alberto. No, yo coincido en que la palabra autonomía no es unívoca. Tiene muchos significados y tiene por lo menos los 4 que usted ha mencionado. Primero, la autonomía de las provincias no es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no es la autonomía de los otros municipios. Y la autonomía de todos ellos no es la autonomía universitaria, que no tiene nada que ver con lo territorial, ¿sí? Porque hasta ahora, las 3 autonomías anteriores en realidad tienen que ver con lo territorial, están ligadas a lo territorial. Son autonomías ejercidas sobre un determinado espacio físico, ¿no? La autonomía universitaria en realidad es una autonomía, si se quiere, intelectual. ¿Por qué la autonomía universitaria? Bueno, para que las universidades puedan enseñar, pensar, escribir e investigar sin la injerencia del poder político. Ahora, eso no se hace en un territorio físico, por supuesto, en los edificios de las universidades, pero eso no es un territorio físico. Se hace en aras de que sean independientes más que autónomas, y aquí quizás tendríamos que cambiar de palabra. Lo que se quiere con esa palabra autonomía es la independencia de las universidades del poder político, o el no sojuzgamiento de las universidades al poder político, para que el poder ejecutivo, el jefe de gabinete o el ministro de Educación no le digan al rector de la universidad cómo debe hacer sus planes de estudio, ni a quién debe aprobar o reprobar, ni cómo debe organizarla. Pero no es una autonomía, en realidad es una independencia del poder político. Pero bueno, la llamamos autonomía y todos nos sentimos cómodos con eso. Pero coincido en que, y por eso decía que no es lo mismo la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo la autonomía de las provincias, con la autonomía de sus municipios. Porque ahí me parece que en esta gran equiparación que la Corte está haciendo en Xi y en otros muchos casos, está desdibujando esa línea. Y al equiparar tanto a los municipios, está desdibujando a las provincias, ¿no? Y hasta ahora no veo a nadie que se preocupe por esto. Y a mí me preocupa esto. No porque sea grave, sino porque estamos generando un modelo de país que no es el modelo originario de los constituyentes. Pero en fin, esto da para conversar muchísimo y estamos ya muy sobre la hora, así que me voy a callar. Bueno, muchas gracias a ambos. Entonces, el doctor Garat, si quiere pronunciar unas palabras de cierre, le cedemos la palabra. Bueno, en primer lugar, antes de cerrar como decano, quiero decir como un profesor más de la materia y especializado, como saben, queridos amigos, en estos temas, que me salgo de la vaina por comentar, por opinar, por argumentar, pero no hay tiempo, y solamente quiero decir como profesor que me siento enormemente satisfecho de que estos temas, especialmente esto último que se acaba de decir, como consecuencia de la intervención del doctor Abasolo y que ha precisado muy bien el doctor Bianchi, nos muestra que el derecho constitucional no es solamente el derecho de los derechos humanos, es también derecho político, es también derecho del régimen federal, y es bueno que la Corte, con todos sus aciertos y desaciertos, haya decidido avanzar. Quizá, como dice el doctor Bianchi, con un exceso de argumentación y de palabras que termina quitándole precisión a la decisión, como él también ha señalado. Así que bueno, espero tener la oportunidad en un próximo encuentro de este centro, donde seguiremos tratando los temas del federalismo, además de los temas de derechos y garantías, para poder dejar que el profesor haga su aporte. Y como decano quiero decir que estoy sumamente orgulloso de nuestro graduado notable, nuestro querido amigo Alberto Bianchi, porque sin duda nos ayuda con las preguntas, como él mismo ha señalado, tiene más preguntas que respuestas,
y eso académicamente es notable, porque es mucho más difícil elaborar las preguntas que ensayar las respuestas. Así que agradecer este ejercicio académico que nos ha permitido realizar, comprometerlo a que esté nuevamente entre nosotros en este centro para tratar temas muy vinculados a este, o una profundización de este tema, porque es inagotable, y los subtemas que han salido de él. Agradecerles a los distinguidos profesores aquí presentes, algunos además con notables funciones, como ha sido el caso del doctor Abrita en nuestra Corte Suprema, y bueno, convocarlos a nuestro próximo encuentro en el mes de octubre, donde definiremos un tema que nos siga estimulando para el aporte de derecho constitucional a la situación del país. Muchas gracias, doctor Alberto Bianchi, querido Alberto, y muchas gracias a gracias, ustedes. querido Pablo, señor decano. Muy bien. Hasta luego.